Faltó. Muy buenas. Aló. Muy buenas tardes. Saluda a la profesora Flor Solano en nombre de la cátedra Enrique Macaya Laman y como docente de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, para la Escuela de Estudios Generales y para la cátedra Enrique Macaya Laman, es un honor recibirles en esta actividad de la cátedra, que es la primera del segundo ciclo lectivo. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la cátedra Enrique Macaya Laman con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo, nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que abren y dan proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. Vamos a hacer una pausa para que ingresen los estudiantes que están, por favor, pasen adelante. Vamos a permitirles que ingresen. Agradecemos a los estudiantes que aquí adelante hay campo, por favor ingresen con agilidad para dar inicio a la actividad. Bueno, vamos a continuar. Por favor, les agradecemos hacer silencio, tratar de sentarse en sus sitios, recordándoles que por razones de seguridad no podemos bloquear las áreas de las salidas, así que las mochilas y lo demás que tengamos ahí bien recogiditas para efectos de seguridad, por efectos de seguridad. En esta oportunidad vamos a saludar muy especialmente a las personas conferencistas que nos acompañan en esta tarde, a nuestro conferencista invitado, el doctor Jorge Barrientos Valverde, a la comentarista, nuestra compañera, la magíster Mónica Ulloa Gómez. Saludamos también a docentes que nos acompañan esta tarde, al magíster Javier Agüero, quien es coordinador de la sección de Historia de la Cultura, demás compañeros docentes, estudiantes, a quienes nos siguen por el Facebook Live y por el canal de YouTube de la Escuela de Estudios Generales, sean todos y todas bienvenidas. Les damos esta calurosa bienvenida
recordándoles que en este año 2025 la Cátedra Enrique Macaya Laman se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. La propuesta de los seminarios participativos nació a partir de los acuerdos del Tercer Congreso Universitario entre 1971 y 1972 y planteaba con ello una nueva estructura organizativa para la Escuela de Estudios Generales dentro de la universidad. Impulsados por el profesor chileno Raúl Torres Martínez en 1974 y bajo la premisa de impartir el curso integrado de humanidades de una forma distinta, los seminarios se inician enfocados en el principio de integración e interdisciplinariedad en la enseñanza como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales. Esto citando a Chinchilla en la página 145. En esta primera experiencia se tuvo resultados muy exitosos desde su aprobación en 1975 por la Vicerrectoría de Docencia. En estos 50 años, el carácter cogestivo ha estado en la base de los seminarios participativos, colocando a la persona estudiante en un papel central, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y forjar nuevo conocimiento. En este sentido, los fines de los seminarios participativos coinciden plenamente con los fines de la cátedra Enrique Macaya Laman. Vamos a dar inicio en este contexto entonces de celebración, de conmemoración del 50 aniversario de los seminarios participativos, dando inicio a esta actividad de la cátedra Enrique Macaya Laman con la conferencia Catolicismo Social y Teología de la Liberación en Costa Rica, que será dictada por el doctor Jorge Barrientos Valverde. Don Jorge, compañero, colega de la sección de Historia de la Cultura, es profesor e investigador asociado de la Universidad de Costa Rica, es especialista en Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, también es docente, doctor en Historia Global por la Universidad de Costa Rica, máster en Historia de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica, licenciado en Estudios Sociales por la Universidad de Costa Rica, ha sido galardonado por su universidad en 3 ocasiones como mejor promedio en su área de estudio. Tiene un Premio Nacional de Música por ACAM en 2011, es autor de varios libros y artículos sobre historia política en el mundo contemporáneo, miembro actual de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios de Medio Oriente y África del Norte. Sus áreas de estudio e interés son la historia contemporánea universal, la historia del Medio Oriente, historia política y de las ideologías, enseñanza y didáctica de la historia, teoría y pedagogía crítica, así como la teoría marxista de la historia. Mientras tanto, la magíster, compañera también de la sección, Mónica Ulloa Gómez, es magíster en CIENTAE en Historia Aplicada, laude también por la Universidad Nacional de Costa Rica, es profesora de la sección de Historia de la Cultura de nuestra escuela, es especialista en investigación del fenómeno religioso en las áreas de historia política y religión. Sus temas de investigación se centran en las participaciones políticas evangélicas, el crecimiento evangélico en Costa Rica y las participaciones político-religiosas en América Latina. En la actualidad es coordinadora del Grupo de Trabajo Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, vigente en el periodo 2023-2025. Es cofundadora de la Red Centroamericana y Caribeña de Investigadores del Fenómeno Religioso, la organización que se llama RECIFRE. Es concejal de Costa Rica ante la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina, miembro del Seminario de Intersecciones de lo Religioso en México y de la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos del Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de las Religiones de la Universidad Nacional de Costa Rica. Quedan con ustedes el doctor Jorge Barrientos Valverde.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar en este espacio aquí en esta calurosa tarde de septiembre. Vamos a iniciar con esta actividad. Yo prefiero dar la conferencia de pie para no aburrirles demasiado y no dormirlos tampoco. Entonces prefiero imaginar que esto es una clase. Entonces vamos a trabajar así. Espero durar unos 45 minutos. No emocionarme demasiado con estos temas que realmente, pues evidentemente son muy apasionantes. Les voy a presentar este trabajo que en realidad es la tesis de doctorado en Historia Global que se presentó el año pasado en la Universidad de Costa Rica sobre esta discusión entre 1979 y 1991, es decir, la década de los 80 básicamente. Y bueno, pues espero que este trabajo también ya está publicado como tesis, pero se publique como libro con la editorial de la Universidad de Costa Rica entre diciembre y marzo del otro año. Vamos a ver cómo avanzamos con eso. Por el momento, pues, adelantar un poquito sobre esta discusión del catolicismo social y la teología de la liberación en Costa Rica. ¿Por qué hacer esta investigación y por qué trabajar de estos temas? Ustedes dirán, ¿cómo es posible que llegue a la Universidad de Costa Rica y una de las primeras conferencias del semestre sea sobre la Iglesia Católica? Si me habían dicho que la UCR es atea, ¿verdad? O no sé, o aquí huele a azufre, o normalmente la gente rechaza la religión y el catolicismo o el cristianismo. En realidad no. La Universidad de Costa Rica es un espacio de pluralismo político, de pluralismo ideológico, de diversidad de ideas y de diversidad de pensamiento, y el estudio de las religiones es un área de investigación muy importante para poder analizar cuáles son las relaciones de poder y las relaciones de control y dominación que existen en las sociedades contemporáneas en las que vivimos y también en las sociedades antes de la historia contemporánea, es decir, en la época moderna, medieval, antigua, etc. De manera tal que estudiar este tipo de temas nos permite hacer una evaluación también del papel que jugó la Iglesia Católica en Costa Rica, que es un país mayoritariamente católico y lo era mucho más en los 80s, respecto a los posicionamientos políticos e ideológicos que asumieron los gobiernos y los grupos de poder empresariales y otros grupos importantes de nuestra nación, los movimientos sociales también, frente al conflicto social, frente a las desigualdades, las injusticias socioeconómicas y frente al conflicto que existía de la Guerra Fría en Centroamérica. Bueno, para darles un contexto, ahorita se los voy a plantear más adelante, pero para hacerles un contexto a los compañeros y compañeras, estudiantes que están por acá, en 1979, 1980, la Guerra Fría se ubica principalmente, ese conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se ubica principalmente en la región centroamericana y en Afganistán, que era el otro foco de lucha política y de guerra que existía, pero en Centroamérica se ubica un foco muy importante de atención de parte de los Estados Unidos y su disputa con la Unión Soviética. La lucha esta entre Estados Unidos defendiendo la idea del capitalismo y la libertad, pero lo hacía con dictaduras sangrientas a las que apoyaba, y por otro lado la Unión Soviética, que estaba planteando el apoyo a movimientos revolucionarios de izquierdas para derrocar justamente a esas dictaduras militares terriblemente sangrientas. Entonces, esta discusión muy importante nos permite, digamos, evaluar un poquito sobre el tema de la Guerra Fría y la fase final o la etapa final de la Guerra Fría. En esa imagen viene allí Segundo Montes, Ignacio Lacuría y Monseñor Romero, 1980, esos antitos de que asesinen a Monseñor Romero en El Salvador. ¿Quiénes lo asesinan? El ejército salvadoreño. El gobierno de El Salvador manda a asesinarlo a través del ejército con apoyo de los escuadrones de la muerte. Lejos de lo que tal vez les han comentado a ustedes en la región centroamericana y en América Latina, y lo que nos dicen desde niños, de que a los cristianos los mataban los comunistas, en América Latina en realidad eso es una gran falsedad. En América Latina, entre 1948 y 1991, a la mayor parte, por lo menos el 90% de los cristianos que asesinaron en América Latina los asesinaron los grupos de extrema derecha, los asesinaron dictaduras sangrientas apoyadas por Estados Unidos y los asesinaron los grupos conservadores religiosos prosistémicos, ¿verdad? De manera tal que aquí, más bien los movimientos de izquierda, los movimientos que apoyaban las ideas socialistas o comunistas, fueron víctimas de las dictaduras que apoyaron los Estados Unidos. Estos tres señores fueron asesinados por dictaduras de extrema derecha, acusados de ser izquierdistas o acusados de ser subversivos. Primero asesinaron a Monseñor Romero en 1980 y después asesinaron a Segundo Montes y a Ignacio Lacuría en 1989.
lo asesinaron en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Ese asesinato se dio contra el rector, que era Ignacio Lacuría, pero además asesinaron a 8 personas más. Eso fue como el desenlace de la guerra civil ya en El Salvador, donde a esas alturas de 1989 había un empate técnico entre la guerrilla, entre el movimiento guerrillero revolucionario salvadoreño del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el ejército salvadoreño que estaba apoyado por Estados Unidos. Si no hubiese sido apoyado por Estados Unidos, la guerrilla revolucionaria hubiera podido ganar la guerra en 1989-1990. Al final el conflicto termina en 1991 con los procesos de paz, entre los cuales ustedes recordarán tal vez en el colegio que en esos procesos de paz participó el gobierno de Óscar Arias y le valió un premio Nobel de la Paz. Entre 1986 y 1988 se dieron estos procesos de paz. En El Salvador se firman en 1991-92, en Guatemala en 1996, en Nicaragua en 1990, y la mayoría de dictaduras militares empiezan a caer, ¿verdad? Yo les voy a citar aquí un trabajo de Rodolfo de Rox, que es un estudioso de la teología de la liberación, y dice lo siguiente: el Diccionario Histórico de la Teología de la Liberación, publicado en el 2017, da una lista nominal de 338 obispos, también sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes pastorales, en su mayoría católicos, que fueron asesinados, casi todos ellos en los años de 1970 y 1980 por causa de su compromiso cristiano con la justicia social. Además de las víctimas asesinadas, habría que añadir los centenares de seguidores de la teología de la liberación que fueron encarcelados, torturados y exiliados. Se trató de una represión orquestada por los numerosos regímenes de seguridad nacional, apoyados por Estados Unidos, que en aquella época, en nombre de la defensa de la civilización occidental y cristiana, buscaron terminar con la opción preferencial por los pobres, opción asumida por un sector de la Iglesia Católica Latinoamericana que proclamaba la necesidad urgente de cambios sociales radicales en el continente, cambios que se enfocaran en la repartición de la riqueza, en la repartición de la tierra, en la distribución de las oportunidades para que la gente saliera adelante y que se dieran mejores servicios de educación, salud, derechos laborales, entre otras cosas. El tema, ¿por qué es también muy relevante? Bueno, porque cuesta imaginarse que dentro de la Iglesia Católica, en algún momento de la historia de la humanidad, en 2000 años, hubo un sector de la Iglesia que se radicaliza y asume posiciones de izquierda y asume posiciones revolucionarias. Imaginen ustedes sacerdotes cargando rifles y metralladoras para hacer la revolución. Básicamente ese es el panorama del escenario de la teología de la liberación en los años 70 y 80. El objetivo general de esta investigación fue analizar las posiciones ideológicas, los discursos, actores, evaluaciones y acciones del catolicismo costarricense frente a la revolución, la paz, el comunismo y la teología en Centroamérica, para determinar si se construye una teología de la liberación a nivel nacional entre 1979 y 1991. Bueno, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque ustedes dirán, bueno, profesor, toda la teología de la liberación fue muy fuerte en los países donde habían guerras civiles, dictaduras militares, invasiones estadounidenses, ¿verdad? ¿Y por qué en Costa Rica había teología de la liberación? ¿O por qué debería haber? Bueno, porque en Costa Rica no, aquí no habían invasiones, no había guerra civil y no había dictadura. En los años 80 Costa Rica supuestamente tenía, digamos, una paz social y una aparente calma en términos socioeconómicos. En realidad no era tan así, había también muchísima conflictividad, de manera tal que las voces más dominantes en nuestra región lo que han señalado es que en Costa Rica fue inexistente la teología de la liberación, que la teología de la liberación no participó, no tuvo ninguna relevancia en Costa Rica, que no existió. Y pues bueno, para eso fue que me puse a hacer esta investigación y también para ver de qué manera en Costa Rica se había construido de alguna forma un cristianismo revolucionario, o por lo menos un cristianismo que optara por la ayuda a los oprimidos y los marginados. De eso se trata, digamos, esta discusión. Evidentemente, parte de esto tiene que ver con, entonces, cómo fue que hacia los años 60, 70, 80 de la Guerra Fría, hubo todo un movimiento latinoamericano que intentó conciliar estas dos tradiciones de pensamiento. ¿Cuáles son esas dos tradiciones de pensamiento? El marxismo revolucionario de finales del siglo XIX y también, por otro lado, el cristianismo primitivo, es decir, como la base central de las ideas de Jesús, del Jesús histórico, ¿verdad? No hablan tanto del Cristo religioso, sino más bien de la figura de un Jesús histórico que es un Jesús humano, pero también que es como el inicio del humanismo o de las teorías humanistas. ¿Cuáles son las coincidencias que hay ahí? Bueno, las coincidencias que se empiezan a encontrar es que tanto la teoría marxista revolucionaria como el cristianismo primitivo de los primeros 300, 400 años de la historia, digamos después de la era cristiana,
Están señalando la necesidad de construir una sociedad fraternal, con justicia social, con solidaridad humana, donde los seres humanos no sean explotados unos contra otros. Entonces retoman el discurso y el mensaje cristiano de Jesús a favor de los sectores más oprimidos y más marginados de la sociedad, y bueno, pues evidentemente a muchísimas personas les empieza a, empiezan a creer que esto es inverosímil, es decir, que es increíble que dentro de la Iglesia Católica algunas personas empiecen a asumir posicionamientos de izquierdas y posicionamientos a favor de reformas sociales profundas, de repartición de riquezas, o también de la idea de que la única forma de cambiar las cosas es la revolución armada, ¿verdad? Para ese trabajo entonces, la investigación la hice desde la sociología marxista de la religión, que es un enfoque teórico que tiene unos 40 años de existir. A nivel de los años 70, 80 se empieza a desarrollar este enfoque teórico. Ustedes que tienen que hacer tesinas este semestre, bueno, tienen que continuarlas y hacer investigaciones por primera vez en sus carreras académicas, ¿verdad? En sus experiencias universitarias. Hay que siempre posicionarse teóricamente para hacer este tipo de trabajos. Entonces, el enfoque teórico fue justamente el de la sociología marxista de la religión, que encabeza en América Latina principalmente Miquel Lowey, que es un teórico marxista francés, brasileño, y que bueno, pues ha desarrollado muchísimo toda esta tendencia de pensamiento, y de la cual también se ha alimentado con otros autores como Enrique Dussel y Fortunato Malibachi, ambos argentinos, Dussel argentino-mexicano, porque Dussel tuvo que salir huyendo de Argentina durante la dictadura porque lo iban a asesinar, y hizo su carrera en México. Miquel Lowey, brasileño, también después tuvo que salir a Francia a hacer su carrera por la dictadura brasileña, que expulsó a la mayoría de intelectuales y académicos de izquierdas en Brasil. Y bueno, con Lowey uno puede aprender una gran cantidad de elementos fundamentales sobre el estudio de la religión. El principal elemento es que la religión no siempre ha estado del lado de los opresores, ¿verdad? Que es algo que siempre tenemos como ahí pensando, que nos da vueltas en la cabeza, es decir, siempre las iglesias están del lado de los poderosos, siempre la iglesia está del lado de los opresores, siempre la iglesia está del lado de los que dominan la riqueza, la economía, la iglesia siempre es corrupta, la iglesia siempre ha estado del lado de los que han hecho grandes guerras y grandes abusos de poder contra la población civil, y en realidad no es tan así, ¿verdad? Dentro de la historia de la Iglesia Católica, como vamos a ver a continuación, hay espacios donde hay resistencia también, y hay espacios donde hay cuestionamiento al orden establecido, y existieron una gran cantidad de sacerdotes religiosos y religiosas que se sumaron a la lucha de los movimientos sociales y que por desgracia fueron asesinados, ¿verdad? Ese es un elemento fundamental, entender que la mayoría de estos movimientos de resistencia dentro de la Iglesia Católica y dentro del cristianismo fueron asesinados por las dictaduras militares en la región latinoamericana. La otra cuestión que Lowey explica muy importante es que la religión no siempre es un opio, ¿verdad? La religión no es el opio del pueblo necesariamente, como señalaba Marx en los años 50 del siglo XIX. Bueno, en esa época quizá la frase de Marx tenía validez, porque Marx en 1850 está hablando de la lucha contra las monarquías en Europa, y está hablando de cómo esas monarquías, quien las sostiene son principalmente las iglesias, ¿verdad? La mano derecha de la monarquía y de los reyes y el sostén de esa pirámide de poder, de esa ingeniería de poder y dominación, es la iglesia. Pero 100 años después, para América Latina, Lowey dice, en realidad, esta frase ya no es tan así, porque en la región latinoamericana encontramos que la religión no es un opio del pueblo, o sea, no es algo que ciega a las personas y las hace pasivas, obedientes, sumisas y torpes, sino que el aparato religioso y el cristianismo van a empezar más bien a ser una herramienta de liberación política, va a ser una herramienta de concientización política social. Eso es lo que tienen que entender. ¿Quién es el que principalmente encabeza este movimiento? Bueno, Paulo Freire, con su proyecto de alfabetización popular, de educación popular. Paulo Freire en Brasil señala que educar a la población trabajadora y a los hijos de los obreros y de los campesinos más marginados es un elemento fundamental para concientizarlos y abrirles la mente para que luchen por sus derechos. Entonces el cristianismo se utiliza más bien como una herramienta de movilización social y como una herramienta educativa para abrir la cabeza a las personas y hacerlas concientizarse de los problemas políticos, sociales, del medio ambiente, de las desigualdades de género, de las injusticias socioeconómicas, etc. Entonces aquí vamos a empezar a ver que el cristianismo más bien puede jugar un papel relevante de ser un instrumento de lucha política y de lucha social a favor de los oprimidos, ¿ya? Eso es lo que hay que comprender aquí con
con la sociología marxista de la religión. Bueno, algunos conceptos que están ahí importantes con los que yo trabajé, básicamente este trabajo retoma algunos clásicos, Antonio Gramsci con el concepto de hegemonía y Raymond Williams, también el concepto de ideología es importante ahí, imaginarios sociales, después la discusión sobre los tipos de teologías que hay. Ustedes se preguntan, bueno, profesor, ¿usted puede explicar qué es eso de la teología? Bueno, la teología, digamos, son los estudios y los análisis que se hacen respecto a las relaciones que hay entre el ser humano en la tierra y los dioses o el mundo metafísico o el mundo que está en el más allá después de la muerte, ¿verdad? De alguna manera estudia eso, acompañado de otra rama que se llama la escatología también. Y quienes han sido especialistas de estos temas, teólogos de formación, principalmente señalan que hay diferentes tipos de teologías, ¿verdad? Está la teología del sometimiento, está la teología de la liberación, más de izquierda política, está la teología revolucionaria, la teología de la revolución, y también encontramos otro tipo de escuelas de pensamiento teológicas. Hoy en día la teología que domina el mundo, básicamente la teología de la prosperidad, ¿ya? Usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que recibimos en las iglesias hoy en día? En el 80% de las iglesias cristianas lo que ustedes reciben, aunque no se los digan con las palabras así, directamente es teología de la prosperidad, ¿ya? Estados Unidos en este momento tiene un presidente que es elegido por 95 millones de votos de las iglesias neopentecostales gracias a la teología de la prosperidad, que dice que hay que votar por Donald Trump, ¿entienden? Es decir, porque hay que votar por una persona que representa el poderío del capitalismo, el poderío del dinero, el racismo, ¿ya? La dominación de los hombres blancos sobre otras civilizaciones, apoyan el genocidio en Palestina y bendicen que el ejército israelí agarre y acribille y masacre a miles de personas y dicen que eso hay que hacerlo porque el sionismo cristiano que también se enseña en esas iglesias, lo que señala es que los buenos judeocristianos deben conquistar de nuevo Jerusalén y deben conquistar toda esa tierra, expulsar a los palestinos y construir el tercer templo de Salomón. Y que cuando el tercer templo de Salomón esté ahí de nuevo, ¿verdad?, construido, vendrá Jesús por segunda vez, ¿ya? Evidentemente eso es delirante, y a mí me dirían, ¿qué está consumiendo esta gente? Bueno, por desgracia, eso es lo que domina la política exterior estadounidense en este momento, y de la mayoría de los países occidentales que están apoyando al ejército de Israel en hacer esas masacres y ese genocidio sobre la población gazatí, palestina, en esta región del Medio Oriente. Entonces, para que ustedes vean, el asunto teológico define la vida en la que vivimos, ¿ya? Define las relaciones sociales en las que nosotros vivimos todos. Ustedes dirán, no, a mí no me interesa nada la religión, yo no voy a misa o no voy al culto, no voy a la iglesia, no me meto en nada de eso, pero ustedes tienen una sociedad que está determinada por elementos que tienen que ver con la iglesia, la religión, todo el sistema de valores, por ejemplo, todo el sistema de costumbres y tradiciones está determinado por las discusiones teológicas y también las relaciones internacionales, y los grandes conflictos internacionales que ustedes ven en las noticias todos los días están, sobre todo los del Medio Oriente, están basados en una discusión teológica. Bueno, algunos autores, como Dussel, hablaba de que ese tipo de justificante o de justificación colonialista de asesinar o acribillar a un pueblo entero es nada más ni nada menos que la teología de la muerte, ¿verdad? Franz Hinkelamert y otros grandes especialistas de estos temas han señalado constantemente de que el gran problema del sistema capitalista es que se convirtió en un sistema de sacrificio, es un sistema que sacrifica a los obreros, a los campesinos y a los pobres para que mueran, para sostener la pirámide social en la que vivimos. Para sostener a los de arriba tienen que haber miles de cadáveres abajo, en la base social, ¿verdad? Son libros importantísimos esos de Hinkelamert, de Dussel, entre otros autores muy importantes. Algunos otros conceptos que están ahí, bueno, el concepto de discursos, también el papel de los intelectuales en realidad, aunque ustedes no lo crean y no lo piensen así quizá a grandes rasgos, los sacerdotes y los religiosos también son figuras intelectuales, ¿verdad? Eso es una idea muy importante que hay que retomar. Ustedes pensarían que tal vez los intelectuales y los académicos solo son los que están en las universidades y en los centros de investigación, en realidad no. Los sacerdotes y los pastores, los que están en las iglesias, también son intelectuales. Ahora, el gran problema es qué les dicen a la gente, ¿verdad? El gran problema es qué discurso y qué narrativa tienen sobre los problemas sociales. Si justifican y legitiman el orden establecido o si por el contrario más bien lo critican y lo cuestionan. Ese es el gran dilema que hay aquí, ¿verdad?
Bueno, el contexto histórico es este, el que les contaba de dónde nace toda esta conflictividad de la Guerra Fría, los grandes conflictos latinoamericanos que generan dictaduras militares muy sangrientas en nuestra región, y además de eso se da la Revolución Cubana en 1959, en 1962 se da el Concilio Vaticano II, que es un proyecto de reforma social y de reforma política en nuestra región. El Concilio Vaticano II lo que plantea es una reforma de la Iglesia Católica para que la Iglesia tenga una respuesta no revolucionaria a los problemas sociales. Como ya hay revolución en México en 1910, hay revolución rusa en 1917, hay revolución política de los anarquistas y los socialistas en España en 1934, viene después la Segunda Guerra Mundial y después vienen todos los procesos revolucionarios en América Latina y en África y en Medio Oriente, los procesos de descolonización. Estamos hablando de la revolución en Vietnam también. Entonces la Iglesia Católica dice, vamos a detener esto con reformas sociales y vamos a detener esto con un discurso más abierto a ayudar a los pobres, para tratar de detener el ascenso de los movimientos revolucionarios armados, ¿verdad? Ahí viene el Concilio Vaticano II, que es un proceso, digamos, de reforma social dentro de la Iglesia que es importante y que da una apertura para que los sacerdotes se comprometan más con las comunidades en las que trabajan. Eso es lo que da origen a la teología de la liberación en 1968, ¿verdad? Que es la teología y el proyecto cristiano que opta por ayudar a los oprimidos, a los marginados y romper con las estructuras de poder y dominación, ¿ok? Eso es como lo que hay que tener claro con respecto a esto. ¿Cómo comprender la teología de la liberación? Básicamente a través de la teoría de los derechos humanos, ¿verdad? La teología de la liberación plantea que todos los seres humanos somos personas dignas y que merecemos vivir con dignidad humana y que merecemos que se nos respeten nuestros derechos. ¿Está claro? ¿Verdad? Ese es el punto fundamental, el tema de los derechos humanos. Todos los que estamos aquí deberíamos tener muy claro cuáles son nuestros derechos, ¿ya? Y también deberíamos tener claro cuándo es necesario luchar por defender nuestros derechos, cuando sobre todo muchas veces la sociedad actual en la que vivimos pretende arrebatar los derechos de las personas o pretende quitar derechos sociales. Hoy en día en Costa Rica estamos en esa coyuntura, justamente en este momento. En Costa Rica las fuerzas políticas que gobiernan son fuerzas políticas que lo que están pretendiendo es eliminarle y quitarle un montón de derechos a la gente. Lo que vamos a tener de aquí a 10 o 20 años es qué capacidad tienen los movimientos sociales para defender el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a que estas universidades sigan creciendo y que esta universidad siga siendo la mejor de todo Centroamérica y el Caribe, cuando nos están desfinanciando y nos están acribillando el presupuesto todos los años. Es un pleito para pedir el presupuesto de la educación. En los últimos años, en los últimos 3, 4 años de este gobierno hemos tenido el peor presupuesto en 25 años, el peor presupuesto para la educación en 25 años, ¿verdad? Ni qué decir cómo han acribillado el presupuesto para la vivienda de los sectores más necesitados. Es un gobierno que acribilla por todos lados los presupuestos para ayudar a los sectores sociales. Entonces hay que comprender muy bien esa cuestión de los derechos humanos. Ustedes entonces se preguntarán, bueno, ¿qué es esto de la teología de la liberación? Ya expliqué un poquito qué es lo de la teología, la relación esta entre los seres humanos y las figuras celestiales y las figuras que hemos aprendido a lo largo del estudio de la religión y que nos han inculcado a la mayoría de los que estamos aquí una religión, y esta discusión sobre, bueno, qué dicen también las escrituras bíblicas, qué dicen las enseñanzas religiosas que recibimos y cómo las podemos practicar y aplicar en la vida que hoy en día tenemos, en la vida que hoy en día, en la cotidianidad vivimos, ¿verdad? El proyecto de liberación aquí entonces señala lo siguiente: según los teólogos, esta corriente de pensamiento, la liberación es un estado de organización política social en el cual ningún ser humano debe ser excluido, ¿verdad? Ningún ser humano debe ser excluido, ni marginado, ni oprimido por otro. No debe haber explotación de unos contra otros, y tampoco debe haber explotación de una nación contra otra nación, ¿verdad? Nadie merece vivir en la miseria, apuesta por la dignidad humana, por la justicia social y la igualdad de oportunidades sin distinciones, y para ello utiliza las herramientas teóricas de las ciencias sociales, principalmente las del marxismo y el pensamiento crítico, y la figura de un Jesús histórico que ayuda a los más necesitados, ¿verdad? Esta es la base del cristianismo primitivo, así como la propuesta de una educación popular para educar a la sociedad civil y con ello eliminar la miseria material tanto como la miseria espiritual de los seres humanos. Es un concepto que se relaciona con la economía moral, que es un concepto de William Morris y de William Blake, que estudió un gran historiador marxista británico que se llama Edward Palmer Thompson. En los años 60, 70 se estudió la figura de William Blake y de William Morris en Europa, hablando del concepto de economía moral. Una economía moral en el siglo XIX significaba una economía donde los seres humanos vivieran con dignidad, tuvieran todas las necesidades
básicas satisfechas y además respetaran el medio ambiente. Es como el origen del ambientalismo que conocemos hoy en día en el siglo XX y XXI. Esa es la base conceptual de la economía moral. Busca construir un sistema donde se satisfagan las necesidades materiales de las personas, alimento, vivienda, trabajo, educación y salud principalmente, ¿verdad? Y a partir de esto las personas se puedan cultivar espiritualmente e intelectualmente. Ninguno de nosotros puede venir a la universidad y puede estudiar y puede cultivarse intelectualmente y espiritualmente si no satisface primero sus necesidades materiales, ¿ya? Sin satisfacer nuestras condiciones materiales de vida no podemos pasar a cultivarnos culturalmente y espiritualmente. Y esa es la base del pensamiento del socialismo utópico del siglo XIX, del marxismo, y esa es la base del cristianismo también. Por eso son dos tradiciones que en los años 70 se concilian, digamos, y hacen un diálogo para ver cómo resolvemos los problemas de la humanidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el camino para lograr esa liberación y para lograr una sociedad democrática donde las personas convivamos y podamos vivir en paz y podamos vivir y desarrollarnos con dignidad y donde se nos respeten esas cuestiones? Bueno, el gran debate es si ese camino es la reforma social o la revolución social. Ustedes todos, que son la mayoría costarricenses, saben que Costa Rica optó por las reformas sociales, ¿verdad? Y optó por las reformas sociales en los años 40. Y las reformas sociales de los años 40, ¿quiénes las hicieron? ¿Quiénes las hicieron? Bueno, para algunos pensadores, como Miquel Lowey, por ejemplo, dicen, este es el antecedente principal de la teología de la liberación en América Latina, lo que pasó en Costa Rica. Las reformas sociales de los años 40 las hace Calderón Guardia, en alianza a un partido de izquierda socialista que se llama el Partido de Vanguardia Popular, y el apoyo de Monseñor Sanabria de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es sorprendente, en ningún lado del planeta en los años 40 sucedió eso, solo en Costa Rica, en un país que en ese momento tenía cerca de 1 millón de habitantes. Es la gran reforma social y política que hay en Costa Rica y que permite que este país se pueda desarrollar de una mejor forma alrededor de una Latinoamérica que estaba plagada de dictaduras militares y de opresión y de un montón de salvajes organizados en escuadrones de la muerte que masacraban pueblos enteros. Estas reformas previnieron que este país, digamos, cayera en ese estado de caos social que cayó en el resto de Centroamérica, por ejemplo, o lo que pasó en las dictaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, entre otros, ¿verdad? Otros países optaron por las revoluciones sociales porque no se dieron a cabo las reformas que se necesitaban en los años 40, 50. De manera tal que, digamos, la mayoría de nosotros que estamos aquí podríamos decir que la única manera en la que podemos explicar por qué este país no cayó en grandes guerras civiles o intervenciones militares de Estados Unidos o en dictaduras es justamente porque se hicieron las reformas sociales necesarias en los años 40, ¿verdad? Bueno, esto básicamente solo son los periodos en los que se desarrolla la teología de la liberación. Yo voy a terminar de hablar de lo de la Guerra Fría hasta 1991-92. Y al final, en un espacio de discusión, podríamos hablar qué quedó de la teología de la liberación, ¿verdad? Que es como la parte más preocupante respecto a qué queda de todo este enfoque teórico y este enfoque analítico de la sociedad. Ahí en el contexto, yo no podría hablar de todo este tema porque duraríamos aquí 3 horas. La teología de la liberación es un tema que para darlo bien se necesita un semestre, un curso entero para poder hablar de la teología de la liberación latinoamericana. Yo no podría, digamos, explicar cada uno de los puntos, pero en cada país de América Latina se desarrolló una teología de la liberación diferente. Una cosa es El Salvador, una cosa fue Guatemala, otra cosa fue la Revolución Sandinista en Nicaragua, otra cosa fue el caso de Camilo Torres y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, otra cosa fue la teología de la liberación en Perú con Gustavo Gutiérrez, otra cosa fue la teología de la liberación en Argentina con Carlos Mujica, y todo el movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo, y otro rollo diferente fue la grandísima teología de la liberación en Brasil, y otro mundo fue Chile, otro mundo fue Uruguay, etcétera, etcétera. En Ecuador también, en Costa Rica es lo que vamos a discutir. Entonces, digamos, sobre esto ya en el 2022 habíamos dado una conferencia en la Cátedra de las Religiones, en la Facultad de Letras, en 2022, ya pasaron 3 años de eso. Y está grabada en internet, y bueno, ahí es donde se explica, digamos, a grandes rasgos qué es esto de la teología de la liberación latinoamericana, bueno, ahí después podríamos en la parte final de la discusión conversar un poquito sobre esto. Ahí tienen otras experiencias en diferentes países latinoamericanos. El caso de Colombia también fue muy importante. A Colombia llegaron una gran cantidad de sacerdotes del norte de España y de Bélgica, igual que en El Salvador, y esos sacerdotes que llegaban del norte de España llegaban como misioneros. Primero decían, vamos a ir a América Latina a ayudar como misioneros. Cuando llegaban a América Latina y veían el nivel de dictadura y de violencia
y de agresión de los ejércitos y de los escuadrones de la muerte se terminaban siendo guerrilleros, ¿verdad? Aquí está el caso del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Los tres que ven allí, sacerdotes, en el caso principal, el más famoso Ernesto Cardenal, que fue ministro del gobierno revolucionario. Y aquí es como este punto es el que marca como la idea esta de que la Iglesia Católica y el catolicismo pueden movilizar conciencias sociales, ¿verdad? Ese es el padre Mujica en Argentina, ahí lo tienen con Cortázar, el gran escritor argentino también. Mujica fue asesinado por la AAA en Argentina en 1974. ¿Quién asesinó a Mujica? La Alianza Anticomunista Argentina. Señalaba que Mujica era extremadamente izquierdista, que era muy radical y que había que asesinarlo. Entonces lo ametrallaron saliendo de su casa en 1974. Habían fundado este movimiento que se llamaba el Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, el padre Mujica. Como les digo, podríamos hablar de cada experiencia de cada país, pero bueno, es un mundo muy grande. Eso es el caso de las dictaduras militares latinoamericanas, donde las más violentas fueron justamente la de Argentina y la de Chile, y que nos lleva a la pregunta, bueno, entonces, ¿qué está pasando en Costa Rica? En Costa Rica pasan algunas cosas importantes, a pesar de que pensemos que aquí no pasaba nada, ¿verdad? Y que todo estaba pura vida y que todo estaba muy bien. En Costa Rica se funda el DEI, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, en 1978. Es un acontecimiento muy relevante porque la mayoría de teólogos de la liberación y la mayoría de pensadores cristianos radicalizados con la idea de la justicia social se vienen a vivir a Costa Rica, de manera tal que el DEI es el único espacio y el único lugar de estudio donde pueden venir los teólogos que son expulsados de las dictaduras militares latinoamericanas. Empezamos a recibir aquí una gran cantidad de estudiosos y académicos de primer nivel, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, centroamericanos en general, que venían del cono sur huyendo de las dictaduras. Entonces el DEI se convirtió en un espacio importantísimo, ¿verdad? Fue fundado principalmente por Franz Hinkelamert, que era un teórico alemán costarricense, y después, bueno, también con el papel de Enrique Dussel, entre otros. Y bueno, pues a esta discusión del desarrollo de la teología de la liberación, apenas la teología de la liberación está agarrando mucha fuerza y mucho desarrollo y protagonismo social, como ustedes saben, pasan las películas, ¿verdad? Hay que detenerlo. Entonces, ¿qué pasa en el Vaticano? Llega al poder Juan Pablo II y su mano derecha va a ser Joseph Ratzinger. Estos dos personajes políticos, religiosos, históricos, van a tener como misión fundamental tratar de destruir la teología de la liberación. Es decir, es la Iglesia Católica misma la que destruye la teología de la liberación. Y vamos a ver que efectivamente lo hizo, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, ¿por cómo? ¿Cómo la misma iglesia se metía puñaladas en el estómago? Así hicieron. Porque estos dos personajes, tanto Juan Pablo II como Joseph Ratzinger, se van a encargar de reprimir y de perseguir y de excomulgar a los principales teólogos e ideólogos de la teología de la liberación latinoamericana. Tienen un gran debate y todo un conflicto fuertísimo con Leonardo Boff, con Gustavo Gutiérrez, los amenazan, les dicen que les van a quitar todo el liderazgo que tienen clerical, que no pueden dar misa, etc. Es un asunto terrible lo que pasa ya en 1982, 1986, con la persecución de los teólogos de la liberación. Monseñor Romero le escribió varias cartas y varios mensajes a Juan Pablo II y a Ratzinger y le dijo que la Iglesia Católica y el Vaticano tenían que intervenir en el conflicto en El Salvador, y la respuesta de Juan Pablo II fue: vea, don Arnulfo Romero, señor, dedíquese a las cosas de la Iglesia, no se meta en problemas políticos. Y a los meses lo asesinaron, ¿verdad? Ese era el papel, digamos, del Vaticano eurocéntrico, completamente desvinculado de los problemas de América Latina, incluso hasta el racismo, de Ratzinger y todos estos personajes ultraconservadores que nos veían con desprecio y que decían: esta gente se está matando ahí como loca, y no querían intervenir. Y a los que luchaban por la justicia y defendían a las comunidades, los dejaban que los asesinaran. Ese fue el papel del Vaticano en esa época. Es decir, el mismo papel del Vaticano fue a favor de que la teología de la liberación fuera acribillada, ¿entienden? Esos grupos ultraconservadores se desarrollaron muchísimo en organizaciones de extrema derecha. Ahí las tienen: el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, la Organización Nacional del Yunque y los Tecos en México, Tradición, Familia y Propiedad, que nace en Brasil y después se desarrolla en Argentina, el Movimiento de la Teología de la Prosperidad a partir de iglesias neopentecostales, e incluso los Heraldos del Evangelio que existen en Costa Rica. Son grupos que, digamos, se representan como religiosos, pero tienen toda una propuesta política también, ¿verdad?
Bien, entonces aquí es donde empezamos a ver que toda esta cuestión se desarrolla ya en los años 80 con el conflicto latinoamericano, la invasión de Ronald Reagan a Nicaragua y a Granada también, el asedio contra Cuba, es decir, ahí es donde se ve más fuertemente el imperialismo y el colonialismo. Ustedes dirán, ¿cuál es la posición de la teología de la liberación frente a esto? La teología de la liberación es una corriente de pensamiento que es profundamente antiimperialista y es anticolonialista también. Por eso es que la mayoría de los teólogos de la liberación en este momento, en los últimos años, son teólogos de la liberación que están a favor de la liberación del territorio palestino contra una potencia colonialista que es la potencia del ejército israelí. ¿Ya? Eso evidentemente va a incomodar a mucha gente y van a decir, no, qué barbaridad, ¿cómo es así? Sí, pero digamos, aquí la propuesta de la teología de la liberación no diferencia las religiones. Lo que plantea es que todas las personas son seres humanos, merecen vivir tanto en libertad y en paz Israel, como los palestinos también merecen vivir en paz y en libertad, ¿verdad? Los dos pueblos merecen vivir en paz y en libertad sin que uno se agreda al otro. Pero en este momento la potencia agresora y la potencia que viola derechos humanos y que agrede es la potencia del ejército de Israel contra la población palestina. Por eso Frei Betto, Leonardo Boff y los teólogos que hoy en día siguen viviendo, los clásicos teólogos de la liberación, están a favor de que detengan la guerra, detengan el ataque brutal que hay y la invasión de Netanyahu contra Gaza, que hoy anunció, por cierto, que ya van a evacuar la región de Gaza. Eso es un proyecto colonialista, de limpieza étnica y de expulsión del territorio gazatí de la población palestina para apropiarse de todo eso. Y después la segunda fase es Cisjordania, y hasta ahí llegó el proyecto, digamos, de tratar de consolidar un Estado nacional palestino. Ahí los tienen, quienes apoyaban las dictaduras militares en América Latina, las dictaduras más sangrientas, Francia, Israel y Estados Unidos. Hay una gran cantidad de documentación, de investigaciones ya publicadas, donde el ejército israelí fue el que le vendió la gran cantidad de armas a Argentina, a Chile y a Guatemala, para llevar a cabo todo el proyecto de grandes masacres de comunidades enteras, principalmente en la región de Guatemala, donde apoyaron a Ríos Montt, al gobierno de Ríos Montt, que era un pastor evangélico, que decía que hay que limpiar la patria. Para limpiar la patria, ¿qué hay que hacer? Matar campesinos, indígenas y comunistas. Y bueno, lo logró bastante bien, asesinó a cerca de 180,000 personas. Es un genocidio, eso es lo que llaman en los libros de historia el genocidio maya, ¿verdad? Que tal vez ustedes lo han visto en los cursos. Aquí entonces inicia una alianza estratégica para aniquilar a la teología de la liberación. La alianza estratégica es entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, se llevaban bienísimo, tenían gran comunicación, tenían toda una serie de proyectos, de alianzas, para aniquilar todo movimiento de resistencia latinoamericana que estuviera en contra de las dictaduras militares. ¿Qué decía Juan Pablo II? Los religiosos no deberían meterse en eso, no se metan en problemas, ustedes se meten nada más en cuestiones de la iglesia, ¿verdad? Es una cosa terriblemente cínica que yo sigo sin comprender, pero bueno, era porque el proyecto de ellos era tratar de sostener la hegemonía estadounidense en América Latina. Asesinatos, no los puedo ni contar, si les dije ahora que estos recuentos de asesinatos entre 1970 y 1980 habla de más de 380 muertos en algunos países centroamericanos. En toda América Latina los asesinatos de cristianos de la teología de la liberación son miles de miles. Solo en El Salvador son miles, en Guatemala miles, en Colombia miles. También asesinaron misioneros que se convirtieron a la teología de la liberación, como el caso del padre Stanley Rotter en Guatemala, en la región de Atitlán. Ni qué decir del asesinato de las monjas misioneras en El Salvador también, y ni qué decir de la famosa masacre del Mozote en 1981 en El Salvador, todas llevadas a cabo por los escuadrones de la muerte y los movimientos de extrema derecha, que decían que esos católicos eran comunistas y que por eso había que masacrarlos, ¿verdad? En medio de esas guerras civiles, bueno, muchos sacerdotes apoyaron a las comunidades, a los movimientos guerrilleros, y muchos de esos sacerdotes estaban defendiendo a las comunidades. Aquí vino en el 2022, me parece, Ricardo Falla, que fue un sobreviviente, sacerdote guatemalteco, antropólogo. Don Ricardo Falla vino a dar la conferencia inaugural y a recibir el doctor honoris causa en ese año a la Universidad de Costa Rica. Y don Ricardo Falla vivió entre 15 y 18 años en la montaña de Guatemala escondido, defendiendo a las comunidades guatemaltecas indígenas, junto con otra gran cantidad de sacerdotes que se dedicaron a defender del ejército a las comunidades, ¿ya? Entonces, aquí digamos si vemos religiosos que realmente
se comprometieron con la defensa de las poblaciones más empobrecidas, más masacradas, más marginadas, ¿verdad? Entonces, bueno, imagínense que hasta ahorita les voy a hablar un poquito sobre mi tema. En realidad, yo ya voy a terminar, les voy a contar muy rápidamente qué pasaba en Costa Rica de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? En Costa Rica hubo principalmente 4 o 5 voceros principales de la Iglesia Católica. El primero es el Eco Católico, que ustedes tal vez lo conocen y lo reciben ahí en la iglesia cuando van los domingos, si es que van todavía. El Eco Católico en los años 80 era el vocero del catolicismo social más moderado, pero por lo menos tenía una vocación social. Y en Costa Rica habían 4 o 5 revistas más importantes, que era la revista Senderos, el Boletín Iglesia Solidaria, que ya lo vamos a estudiar, y también la revista Pasos, principalmente, y el Mensajero del Clero, que era también otro documento que se publicaba por parte de la Iglesia Católica. Uno puede encontrar en todas fuentes escritas donde la Iglesia Católica asume posiciones, y alrededor de lo cual se organizaron una gran cantidad de movimientos sociales que estudiaban el catolicismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en estas épocas? Yo empecé a localizar y a tratar de reconstruir esto con ayuda de muchos profesores que me ayudaron. El profesor de la Cátedra de Religiones, Diego Cascante, que está por aquí, que nos acompaña, nos ayudó muchísimo en reconstruir toda esta cuestión, porque además el profesor Luis Diego lo vivió en carne propia, al igual que muchos otros profesores que me ayudaron a reconstruir todo este proyecto. Empezamos a ubicar los nombres de los religiosos que en Costa Rica estaban asumiendo posiciones preferenciales por la opción de los pobres, digamos, la opción de defender a los oprimidos, los marginados, y de cuestionar el orden establecido. En Costa Rica fue muy básico el proyecto de la Teología de la Liberación, porque era principalmente un proyecto de reflexión sobre la realidad y de cuestionamiento de lo que estaba sucediendo. Ustedes dirían, bueno, profesor, es que aquí no hubo invasión de Estados Unidos, no hubo guerra civil, no hubo dictadura, pero ya les vamos a contar que había una gran conflictividad social porque Costa Rica estaba en una crisis económica, la crisis de 1981, y eso empezó a generar un gran conflicto por la parte económica, por la cuestión económica, y empezó a generar muchísimas tomas de tierras en la región de Limón, en la región de Guanacaste, en la región sur, las huelgas bananeras, las de los 80s, contra la United Fruit Company, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era el papel de la iglesia? Eso es lo que vamos a tratar de ver un poquito, ¿verdad? Entonces uno empieza a localizar nombres de algunos de los personajes de la Iglesia Católica en esa época. El cabecilla de la iglesia en nuestro país era Monseñor Arrieta, Víctor Manuel Arrieta, ubicado con Antonio Troyo, Rafael Guillén, Armando Alfaro, que escribían en el Eco Católico. El Eco Católico hasta la fecha es un periódico que tiene muchas voces, de manera tal que uno no puede encontrar como una línea monolítica, por decirlo así. Por ejemplo, al principio apoyaban la revolución sandinista y decían que sí, que estaba bien la revolución sandinista, y después de 1982 empiezan a criticar la revolución sandinista, ¿verdad? En algunos momentos criticaban las dictaduras militares de América Latina, y en otros momentos, cuando se ponía ya después de 1983, cuando Juan Pablo II se tornó más agresivo para con América Latina, empezaron a silenciarse y a quedarse mejor callados, ¿verdad? Entonces esto lo que hace uno es estudiar los periódicos y ver la línea discursiva ideológica del periódico, ¿verdad? Como para que ustedes vean de qué se trata como el trabajo. En 1979, el mismo año que se da la revolución sandinista, se da la Conferencia de Puebla, que es un triunfo para la teología de la liberación, en el sentido de que por lo menos logran colocar una serie de problemas y conflictos que se está viviendo en la región centroamericana. ¿Quiénes perseguían a la teología de la liberación en Costa Rica? Básicamente el periódico La Nación, el grupo ANFE, que es la Asociación Nacional de Fomento Económico, y el Movimiento Costa Rica Libre, que era una agrupación de extrema derecha en esa época, que era organizada por principalmente líderes de grandes empresas nacionales de mucho poder económico, que ustedes, yo sé que las conocen. El Movimiento Costa Rica Libre era financiado y era organizado por una gran cantidad de familias muy poderosas económicamente, ¿verdad? En los años 70 y 80, constantemente estos grupos de poder en nuestro país, al igual que el Partido de Unidad Social Cristiana después de 1983, señalaban que había un problema en la Iglesia Católica de nuestro país. El gran problema que había en la Iglesia Católica era que estaba siendo infiltrada, estaba siendo tomada por intelectuales marxistas y comunistas, y que había que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, bueno, la Iglesia Católica mantuvo dentro del Eco Católico esta gran discusión y este gran debate entre los diferentes sacerdotes.
los ataques llegaron al nivel de que Monseñor Arrieta incluso tuvo que defender a la iglesia contra la nación, porque la nación presionaba, porque la mayoría de sacerdotes que tuvieran línea crítica con el orden establecido fueran expulsados de la iglesia, ¿verdad? Y lo otro que les quería comentar es básicamente el capítulo 2. Aquí el asunto se pone más emocionante, ¿verdad? Aquí se pone más emocionante el capítulo 2, como en las películas, ¿verdad? Porque en el capítulo 2 uno aterriza ya no en el clero secular, que es un clero más conservador, el de la iglesia, que es el que acabo de hablar, el de los sacerdotes que siguen digamos, la línea del Vaticano y de los obispos, sino que vamos a hablar del clero regular. En el clero regular vienen más bien las órdenes monásticas, ¿ya? Y aquí en Costa Rica hubo la presencia de algunas de estas órdenes muy importantes, los jesuitas, los franciscanos y los dominicos principalmente. Y dentro de lo que uno encuentra en Costa Rica, estos tres sectores, principalmente los dominicos, van a ser el sector de la Iglesia Católica que va a estar más posicionado y más radicalizado con tomar acuerdos con la teología de la liberación latinoamericana. Están totalmente influenciados por la teología de la liberación latinoamericana. Uno aquí encontrará que utilizan abiertamente las herramientas de las ciencias sociales. No solo estudiaron teología y se formaron como sacerdotes, sino que estudian economía, estudian sociología, estudian ciencias políticas, estudian literatura, y entonces se forman intelectuales de altísimo nivel, que uno los puede identificar principalmente en la revista Senderos, y los puede identificar principalmente en el boletín Iglesia Solidaria, ¿verdad? Ahí tienen algunos nombres de ellos: Jorge Arturo Chávez, don Amando Robles, que acaba de fallecer hace un par de semanas. Bueno, yo todos ellos los pude conocer, los pude entrevistar, algunos de ellos, a Pablo Richard, Miguel Picado, Hugo Hasman, Rolando Ugalde, Orlando Navarro, Guillermo Chávez Pochet, entre otros intelectuales que publicaban principalmente en los boletines del Departamento Ecuménico de Investigación, también en el ITAC, y también en la Universidad Nacional tenían muchísima presencia. Entonces aquí uno encuentra que en realidad la teología de la liberación sí existe en Costa Rica, y sí tiene publicaciones, y esas publicaciones cuando uno va y las ve, encuentra que efectivamente siguen la misma línea de la teología de la liberación y de la teología incluso de la revolución en muchos elementos, ¿verdad? Voy a continuar, ahí ustedes tienen las portadas, vean las portadas, esa es la denuncia del asesinato de Monseñor Romero, ¿verdad? Esas portadas, cuando uno ve los boletines de estas revistas, en realidad se asemejan mucho a lo de los boletines de los movimientos estudiantiles de la Universidad de Costa Rica de los años 90 o del 2000 para acá, ¿verdad? Porque tienen toda una forma de denuncia política a través de la caricatura y a través de las imágenes, que es lo que más tal vez impacta a las personas, ¿verdad? Entonces uno encuentra aquí que la línea sigue, la línea editorial sigue a grandes autores de la teología de la liberación como Leonardo Boff, Pedro Casaldáliga, que vino a Costa Rica en los años 80 2 veces, Sergio Méndez Arceo, y Samuel Ruiz, teólogos de la liberación en México, Gustavo Gutiérrez en Perú, Leonidas Praño, entre otros, ¿verdad? Entonces aquí ustedes empiezan a encontrar el papel de estos sacerdotes en las comunidades. Ustedes se los podrían preguntar a sus abuelos, a ver si tal vez encuentran algo, ¿verdad? Y después me cuentan. Porque en realidad reconstruir todo esto no daba para una tesis de doctorado, sino tal vez unas 3 tesis de doctorado, lograr reconstruir toda esta cuestión. En realidad era un trabajo muy complicado. Pero bueno, yo logré construir un poquito el asunto. En los años 80, alrededor de las luchas campesinas, el papel de los sacerdotes en el apoyo, por ejemplo, en la parroquia de Quepos, en Pérez Celedón, en Buenos Aires de Punta Arenas, apoyando población indígena, por ejemplo, también. Fundaron el movimiento Iglesia Bananera para apoyar las huelgas y las protestas de 1981, 82, 84, en la zona sur contra la United Fruit Company. Y uno se pregunta, ¿dónde quedó la iglesia que hacía eso hoy en día? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta de este momento. Uno dice, ¿a dónde quedó la iglesia que se metía en los problemas sociales de las comunidades? ¿Y a dónde quedó la iglesia hace 20 años o hace 30 años? ¿A dónde quedó la iglesia que se comprometía con ayudar a la gente más necesitada? Ahí están los nombres, ¿verdad? Incluso tuvimos diputados de izquierda de la Iglesia Católica, el caso de Javier Solís, y otros sacerdotes y religiosos como Carlos Muñoz, Orlando Navarro, el caso de Alfonso Quirós, que murió muy joven en la región de Acosta, muy importante, dejó escrito algunas cosas que yo pude usar en la tesis, y que realmente hacía una crítica muy fuerte al problema de la desigualdad y la injusticia en Costa Rica. Formaron otros grupos como el Grupo Ecuménico Éxodo, en Cristo Rey el Padre Jesús Doncel,
don Walter Manchena en Heredia, Guido Villalta aquí en San Pedro, ¿verdad? Entonces uno empieza a encontrar que hay una organización muy grande, que tal vez no fue tan vistosa en los años 80, pero que sí fue relevante y que entró en los debates y las discusiones de los periódicos. Todo ese debate está en el periódico La Nación en 1986-87, donde el choque entre estos sacerdotes contra el periódico La Nación es fuertísimo, tanto así que tiene que intervenir el gobierno de Oscar Arias y tiene que intervenir Monseñor Arrieta para, digamos, bajarle el tono al pleito y al conflicto que había entre los sacerdotes de la Teología de la Liberación costarricenses y los grupos de poder de empresariales más poderosos de nuestro país, con los ataques que hacía la Asociación Nacional de Fomento Económico, la ANFE, que todavía existe. Todavía ataca también, lo que pasa es que hoy en día ANFE ataca a la UCR, digamos, ya no ataca a estos señores, lo que ataca es a las universidades de Costa Rica y a los profesores que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, esas son las portadas del boletín, Iglesia Solidaria. Sobre la huelga bananera, por ejemplo, ustedes tienen los nombres de todos los sacerdotes que firmaron las cartas y firmaban la comunicación a favor de los huelguistas. Imagínense ustedes, religiosos que apoyen huelgas y que apoyen sindicatos y que apoyen paros laborales hoy en día en Costa Rica. No aparecen, por ningún lado aparecen, ¿verdad? En los años 80 ahí estaban todas las firmas de todos los religiosos que se comprometieron con apoyar la huelga bananera y a los sindicatos bananeros y la lucha contra el United Fruit Company. Era otro mundo que el que les tocó vivir a ustedes, ¿verdad? Bueno, y a nosotros. Era otro mundo. Entonces, alrededor de todo eso está el conflicto centroamericano con la invasión de Reagan a Nicaragua, entonces hay una efervescencia política muy fuerte. También el boletín Iglesia Solidaria denunciaba las masacres contra religiosos en Guatemala y El Salvador, y en Nicaragua también, que se estaban asesinando religiosos, y principalmente católicos, ¿verdad? En Limón, el papel de Alfonso Coto fue fundamental. Yo no les he contado esto, hasta ahorita recordé que la Teología de la Liberación se organizó en dos estrategias principales. La primera era las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Que era la herramienta fundamental para organizar a la gente en las comunidades y formar grupos de discusión en las noches, ¿verdad? Leer la Biblia, hablar de los problemas de la comunidad, el problema de la indigencia, el problema de la gente que no tiene trabajo, el problema del acceso a la salud, a la vivienda, a la electricidad. En los años 80 ni siquiera había electricidad en muchas comunidades, por ejemplo en Limón. Entonces eran las comunidades eclesiales de base. Y la otra eran las pastorales populares, que existieron también en muchos barrios marginales o barrios obreros aquí en el Valle Central. Esas fueron las dos herramientas principales, las pastorales populares y las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Entonces ustedes aquí encuentran toda esta discusión al respecto y quería llegar, por ejemplo, ya al capítulo 3, donde también se apoyan una gran cantidad de protestas sociales en otras partes del país. En Liberia se forman comunidades eclesiales de base y grupos de apoyo popular para apoyar cuestiones como el acceso a la vivienda y el acceso a la tierra, en regiones de Liberia muy importantes, con sacerdotes que ahí están localizados entre los años 86, 87, 88. En esa época fue muy fuerte la lucha por la vivienda. Oscar Arias había prometido, creo que eran 80,000 viviendas en aquella época, y no recuerdo si llegó a 50,000, pero bueno, obviamente no cumplió con su promesa de campaña, pero es para que veamos que efectivamente el problema de vivienda era terrible, igual que ahora. Digo, 35 años después no hemos avanzado mucho. Ahí tienen las portadas del Eco Católico y me interesaría llegar aquí a esta protesta que hubo en San Carlos, donde el sacerdote que fue el líder de este movimiento, incluso fue encarcelado, y este movimiento duró muchos meses en la región de San Carlos. Era un movimiento para luchar por el acceso a la tierra. El padre era principalmente, aquí lo tiene el padre Elías Arias de la parroquia de San Carlos. Tuvo una intervención del gobierno, tuvo una intervención de varios otros religiosos que llegaron y que participaron en esta huelga campesina. Ustedes pueden ver los afiches, son un montón, lo que pasa es que no los voy a aburrir aquí 3 horas por el montón de imágenes y de afiches y de información que hay en estos periódicos de estas épocas. ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Verdad? El mensaje principal es que un verdadero cristiano tiene que luchar a favor de los más pobres y de los más marginados. Ese es el mensaje principal. Bueno, yo creo que hoy en día se les olvidó, ¿verdad? A las principales figuras religiosas y a las principales figuras cristianas de la actualidad, se les olvidó esa enseñanza principal, el amor de Jesús o el amor del cristianismo por los más marginados y los más necesitados. Por desgracia así estamos, ¿verdad?
Entonces, bueno, básicamente es esto lo que quería comentarles. Voy a ir cerrando por aquí. El problema principal de las conclusiones que uno encuentra es que en los años 80 el ataque de Juan Pablo II contra la teología de la liberación, sin que Juan Pablo II se diera cuenta o se percatara de lo que estaba sucediendo, ese debilitamiento de la teología de la liberación en Centroamérica y en Costa Rica y en toda América Latina, lo que propició fue el crecimiento de las iglesias neopentecostales. Cuando la teología de la liberación es derrotada en las comunidades de Costa Rica y del resto de América Latina, quienes entran a esas comunidades a tomar el papel protagónico de la Iglesia Católica, del catolicismo social y de la teología de la liberación, después de que destruyen toda esta dinámica de organización, son las iglesias neopentecostales con la teología de la prosperidad. Bueno, si ustedes me preguntan a mí qué opino de eso, opino que por desgracia y lamentablemente la teología de la prosperidad es un aparato teológico y teórico que bendice y justifica las desigualdades sociales, no las cuestiona, más bien justifica, aprueba y está a favor de que esas desigualdades socioeconómicas estén ahí presentes, porque básicamente la teología de la prosperidad parte del elemento de que quien vive bien y que tiene recursos se lo gana por su propio esfuerzo y porque Dios premia al que trabaja, ¿verdad? Y el que vive pobre y en la miseria, pues se lo merece porque no ha trabajado lo suficiente, entonces Dios no premia al vago, ¿verdad? Entre otro montón de cosas, no puedo hablar demasiado porque ya llevo el tiempo básico que quería durar, entonces voy a dejarlo por acá y cualquier cosa vamos a hacer un espacio de preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Jorge, en primer lugar, por aceptar nuestra invitación a presentar los resultados de un trabajo de muchísimos años, como es un proceso doctoral, a don Javier por permitirnos hacer esta actividad desde la sección de Historia de la Cultura, así como también a la Cátedra Enrique Macaya Laman, así como al trabajo colaborativo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pues bueno, Jorge ha dado un parámetro muy amplio, ¿verdad? Muy específico, muchísima información que digerir en el marco de lo que sucede en torno a la Guerra Fría y a la teología de la liberación. Y es que ciertamente, para empezar, tenemos que comprender que la segunda mitad del siglo XX marca una pauta en la reconfiguración del mundo político religioso en América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Los comportamientos políticos y sociales no son los únicos que se ven transformados o vivenciados en la experiencia de la Guerra Fría, sino que también para la región latinoamericana, en el marco de su propio contexto histórico desde la época colonial, hay una reconfiguración religiosa que incide directamente en cómo se van a apropiar los sistemas políticos y la reconfiguración en el mundo social. A partir de allí, como bien lo establece Jorge, la teología de la liberación es una de las grandes áreas de trabajo o dimensión de lo que nosotros conocemos como la geopolítica religiosa. Y es que la geopolítica religiosa marca un input dentro de la geopolítica internacional de la Guerra Fría. ¿Eso qué quiere decir? El conflicto no solamente se torna político, o más bien, lo político no solamente usa estrategias políticas para su accionar geopolítico dentro de la región, sino que por el contrario, lo religioso se vuelve como parte de una estrategia de configuración de las grandes potencias, particularmente las norteamericanas, para incidir en el territorio latinoamericano, con mayor ahínco Centroamérica. Según grandes intelectuales que han trabajado la relación entre política y religión en América Latina, como Jean-Pierre Bastian, determinan que Centroamérica se configura como un laboratorio, es decir, un laboratorio de misión. ¿Qué hacen esos laboratorios de misión? Esos laboratorios de misión no solamente tienen el objetivo de venir y fundar nuevas iglesias, que como bien lo apuntaba Jorge, son de línea pentecostal y posteriormente neopentecostal, sino que más bien funcionan en una línea articuladora de ser las transmisoras de los mensajes que determinaba o que necesitaba el gobierno norteamericano en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, más allá de la intervención estatal en los golpes de estados, en el establecimiento de dictaduras,
también estas misiones religiosas se convierten en un foco de trabajo para saber qué pasa a lo interior de las comunidades. Y es allí donde la teología de la prosperidad, como demarcaba Jorge, empieza un papel fundamental en el quehacer centroamericano. Y también tiene una disputa interna, ¿con quiénes? Con la teología de la liberación y las agrupaciones sociales que también le confluyen. Por tanto, como lo decía, esto marca una redefinición religiosa tanto en el espacio público como en el espacio político, que son dos esferas que normalmente hacemos eco de que son una sola, pero en realidad hay que demarcarlas, ¿verdad? Lo público no siempre es político, así que hay que tenerlo muy bien delimitado, tanto en el espacio público como en el espacio político. Hay todo un tema de limitación religiosa apropiada desde esa geopolítica religiosa, desde esa lectura del mundo bipolar creado, gestado en el marco de la Guerra Fría. En tanto, en efecto, hay un posicionamiento político e ideológico, no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias y de todas las denominaciones religiosas existentes en Centroamérica, que en efecto, para este momento de la historiografía es la Iglesia Católica la que, según datos de autores como Stoll y Clifton Holland en Costa Rica, ronda alrededor del 80-90% del catolicismo todavía en Centroamérica, pero que ya también hay una mayor presencia de otras denominaciones religiosas que tienen una incidencia política y que marcan una incidencia política en el marco de este contexto particular. Lo que nos lleva a un elemento trascendental que lastimosamente ha sido poco estudiado en Centroamérica y que esperamos que vengan nuevos estudios en esa línea, que es el de los imaginarios políticos religiosos. Es decir, cómo se construye el imaginario de lo religioso en el espacio público y en el espacio político en Centroamérica. Cuando nosotros hablamos de religión y política en Centroamérica, automáticamente pensamos en Ríos Montt. Y estudios de Ríos Montt y su relación con la política han sobrado. Los más importantes son los de Virginia Gareth, que estarán 15 días aquí en la Universidad de Costa Rica, así que si les interesa el tema pueden aprovechar consultar sus conferencias en la universidad, que establece en efecto una línea directa entre la Iglesia del Verbo de línea pentecostal y Ríos Montt como miembro de esa iglesia, que abre las puertas a una mayor presencia de liderazgos pentecostales y neopentecostales. Esa palabra es esencial, liderazgos, es decir, no entra la iglesia como tal a ocupar un espacio trascendental en esa dinámica. Entran los principales liderazgos, así como nosotros podemos ver esa tendencia actualmente en Costa Rica con las participaciones político-evangélicas bajo los liderazgos en su momento de Justo Orozco, de Carlos Avendaño, de Fabricio Alvarado y de algunas otras figuras que también han estado presentes en territorio nacional, contrario a lo que la mayoría de personas piensan, desde 1981 cuando se funda el primer partido evangélico en Costa Rica. Así que no, Fabricio Alvarado no es nuevo. Es nada más la sucesión de una línea de trabajo que ya lleva bastantes décadas y que tiene o responde a cada contexto particular. En efecto, eso nos lleva a situarnos en Costa Rica, porque Costa Rica, a todas luces, cuando hablamos de religión y cuando lo situamos en el espacio público y en el espacio político, Costa Rica es un tema o es un caso que llama poderosísimamente la atención. Como ustedes saben, Costa Rica es actualmente, además de algunas pautas legislativas en la Constitución de la República Argentina, Costa Rica es el único estado abiertamente confesional desde 1821. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos una religión oficial y que la religión oficial es el catolicismo. Y como tal, el catolicismo de herencia colonial y de los sistemas coloniales, y aún más allá de los sistemas de herencia islámica o de la gran historiografía de los moros en España, es donde se establece el papel de lo religioso en los espacios políticos, lo hereda el sistema colonial y el sistema colonial español no lo hereda a nosotros como Nueva República Latinoamericana, donde sigue teniendo un papel fundamental. Entonces encontramos en efecto que el catolicismo como visión hegemónica, como institución, y creo que ahí es importante marcar lo que es la religión institucionalizada y lo religioso no institucionalizado, porque eso marca una pauta esencial en el marco de nuestro evento el día de hoy. Estamos hablando de la religión institucionalizada.
de aquellos que también querían alejar de la institución, como bien lo decía Jorge, ¿no? Quieren alejar justamente a los teólogos de la liberación de la institucionalización para restarle representatividad y simbolismo en ese marco. Así que sí, Costa Rica, además de que es el único estado confesional de la región, también es uno de los pocos países que no está teniendo transformaciones políticas de tales envergaduras como las dictaduras y las guerras civiles en el resto de la región centroamericana y latinoamericana. Lo que hace que la participación de lo religioso sea con otros tintes y matices. En El Salvador, por ejemplo, contrario a lo que la mayoría de personas creen, que la Iglesia Católica se peleaba con otras iglesias religiosas, en El Salvador están trabajando conjuntamente bajo la mesa de diálogo ecuménico para poder ayudar a solventar la guerra civil salvadoreña, es decir, para parar el conflicto armado en El Salvador. Mientras que en otros espacios claramente hay una disputa más abierta. Entonces, Costa Rica, como bien lo determina Jorge, se decanta por una línea muy crítica o abiertamente crítica en el marco de lo que está pasando en el resto de América Latina, también por la posición que tiene Costa Rica en ese momento. Así que otro elemento que hay que comprender en Costa Rica es que este periodo de estudio que determina Jorge entre 1979 y 1991 es el periodo en el cual las iglesias evangélicas y protestantes, son dos dicotomías diferentes, donde las iglesias evangélicas y protestantes están creciendo en territorio costarricense, lo que implica que también hay un territorio de disputa que la Iglesia Católica, bajo la institucionalización de la Iglesia Católica, no puede perder. Por lo cual, la teología de la liberación se vuelve una piedra en el zapato para la institucionalidad religiosa católica en el marco de esas disputas por territorio, pero más allá por territorio, por feligresía, de que están haciendo las iglesias evangélicas neopentecostales de corte claramente norteamericano, como la mayoría que llegan y se establecen, y que comienzan a disputar esos territorios. Es decir, hay una disputa simbólica entre la Iglesia Católica, entre la teología de la liberación y de las nuevas teologías evangélicas protestantes, lo que conlleva que Costa Rica sea un espacio de reconfiguración religiosa en excelencia. Así que yo termino mis comentarios por acá para abrir el espacio a las preguntas y comentarios del público y quedamos pues atentos a sus intervenciones. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario del público? Anderson atrás. Carolina, la profe Carolina por acá. Vamos. Anderson, ¿podría levantar la mano para que lo vea Flor? Gracias. Por favor, nos dice su nombre en voz alta y hace su pregunta. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Anderson. Muchísimas gracias al profesor Barrientos por la presentación. Me parece que es un trabajo investigativo realmente... que es un gran trabajo investigativo. Yo lo que le quiero consultar principalmente es como en términos teórico-metodológicos, porque al hablar de la institución, de la Iglesia Católica, es complejo como intentar entender ese universo, ¿verdad? Porque no es homogéneo, es bastante plural a lo interno de la Iglesia, y cuando usted plantea la categoría de posicionamientos ideológicos, ¿cómo lo logra articular o definir? Porque si bien la Iglesia opera bajo su propia lógica, también se da todo ese proceso de permeabilidad, ¿verdad? De esas ideologías que están circulando, ¿verdad? Políticas a nivel global. Y lo que yo tengo entendido es que tradicionalmente se ha hablado principalmente después del Concilio Vaticano II, de conservadores y progresistas. Sin embargo, esa dicotomía de conservadores y progresistas también tiene un cierto meollo, ¿verdad? Porque lo que hace es de cierta manera como fragmentar el catolicismo en dos bandos, y hasta el día de hoy se hace de esa manera cuando en realidad existen muchos matices. Entonces, principalmente esa pregunta es cómo entiende el tema de los posicionamientos ideológicos y si empleo esas categorías o otro tipo de categorías como para entender esas tensiones a lo interno de la Iglesia. Luego, otra pregunta que me surge es con el tema del discurso, si en la investigación que desarrolló se enfocó principalmente en las narrativas, en lo discursivo, digamos, o también en lo material de la teología de la liberación, digamos, de la acción política.
o si más bien fue como a partir de los discursos, cómo los discursos reflejaban o se manifestaban o se plasmaban en la acción política, por decirlo así. Luego, ya más en temas de contenido también, ya para finalizar, me gustaría entender, digamos, si desde su perspectiva, quizás la misma reforma social de la década de 1940 fue un factor que limitó el desarrollo de la opción preferencial por los pobres o de la teología de la liberación en Costa Rica. Y en una de las diapositivas hablaba del papel progresista de Monseñor Enrique Bolaños. Sin embargo, a lo que tengo entendido, Monseñor Enrique Bolaños también tuvo como ciertas tensiones con el padre Elías Arias por todo el tema de las disputas por el acceso a la tierra. Entonces, ¿como a qué se refiere con el papel progresista? Si es que tuvo como otro tipo de intervención en el campo de lo social político y en relación con lo que plantea la teología de la liberación. Muchísimas gracias. Jorge, ¿preferís, hago la otra pregunta? ¿Hacemos la otra pregunta? Sí, de una vez vamos para allá. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al profesor Barrientos y la profesora Ulloa por la actividad que acabamos de presenciar. Yo tengo dos preguntas en dos dimensiones distintas. La primera tiene que ver, con el público, ¿verdad?, al cual están presentando, que la mayoría es población de estudiantes de estudios generales. Entonces, les agradecería si podrían hacer referencia a cuáles son las distinciones ideológicas en Costa Rica entre la teología de la liberación, ¿verdad?, y el social cristianismo, ¿ok? Y la segunda tiene que ver con una duda específicamente por la forma en la que se expuso en relación el papel de la teología de la liberación en Costa Rica con el papel que tuvo en El Salvador. Entonces, me gustaría saber si específicamente las características que tiene la institución de la Iglesia Católica en Costa Rica produce que el movimiento de la teología de la liberación no fuera tan incisiva como sí lo fue en El Salvador, ¿ok? Esas serían las dos consultas. Buenas tardes. Felicitar la iniciativa, la exposición de don Jorge y los comentarios de doña Mónica, desde luego. Y desde luego también la organización por parte de la Cátedra Macaya. Dos comentarios o más bien dos preguntas. Una que tiene que ver con ese sin querer queriendo, donde la memoria y la historia se funden a veces. Y la segunda, un poco más histórica. La primera, que tiene que ver con esa fusión entre memoria e historia, es que, no sé, Jorge, si en esa tesis hace referencia a lo que significó aquello de que el movimiento pentecostal financiado por el gobierno estadounidense fue bastante agresivo en los años 80, y yo sí recuerdo, por eso es que aquí viene la parte de la memoria, la parte de los recuerdos, que es aquello, doña Jorge también se acuerda de eso, pero era aquello en donde en un lote baldío por lo general montaban 6, 8 pilotes y montaban unas carpas. Esas carpas de credo protestante al final terminaban siendo templos porque tenían buen financiamiento y muy rápidamente se coronaban con el techo y demás. Y mientras tanto, lo digo por experiencia propia, yo recordaba la parroquia de mi comunidad que costaba un montón, un gran esfuerzo, pues tratar de terminar una obra. En cambio esa gente iba muy rápido, y eso es de los años 80. Entonces no sé si Jorge por ahí tiene información sobre eso. Y la segunda pregunta es, si como terminas en el año 91, 92, no sé por ahí, si reseñas aquel chisporroteo, porque en realidad fue un conflicto que hubo, conflicto doméstico muy costarricense, porque en ese año, cuando después de 8 años
continuos de gobierno del Partido de Liberación Nacional del 82 hasta 1990, en las personas de Monje Álvarez y de Arias Sánchez, primer gobierno de Arias Sánchez. Entonces llegaba el gobierno de Calderón Fournier, muy social cristiano, entre comillas, porque era el Partido Unidad Social Cristiana. Pero resulta que yo recuerdo muy bien que en ese momento, cuando el 2 de agosto, que era aquella celebración de la misa que se hace ahí en el pleno plazoleta del santuario, para que la gente reciba sol e invierta en un cáncer de piel a futuro, me imagino, ¿verdad? Porque no es dentro del templo, es afuera, hasta nuestros días. Entonces resulta que ahí, Monseñor Arrieta, porque Cartago no era diócesis, Monseñor Arrieta, en uno de esos años, 91, 92, no recuerdo, se le fue encima a las políticas económicas, las políticas financieras del gobierno de Calderón, que en ese momento estaba dirigido por el ministro de Hacienda, Telmo Vargas. Y eso fue motivo de discusión. Tal es así que en algún momento en una entrevista de un telenoticiero, le dijeron, mire, zapatero a tus zapatos. Es decir, usted es muy bueno en economía, entonces siga ahí. Y usted es bueno en asuntos religiosos, entonces siga por allá. Pero no se mezclen entre las dos cosas. Pero no sé si por ahí andas. Muchas gracias. Y perdón que me haya extendido tanto. Ok, muy bien. Bueno, por asuntos de tiempo voy a tratar de ir lo más rápido posible para poder hacer el receso, porque todos tienen clase a las 3. Bueno, lo que preguntaba el compañero Anderson, muchas gracias por los comentarios. Compañero Anderson está haciendo un trabajo sobre el periodo anterior al que yo trabajé, el 79, es su tesis de maestría, está trabajando el periodo de Monseñor Rodríguez, ¿verdad? Que fue un obispo, digamos, el cabecilla de la Iglesia Católica Costarricense, Monseñor Rodríguez, Humberto Rodríguez, mucho más conservador que Monseñor Arrieta, digamos. Yo crecí con Monseñor Arrieta, es que ustedes ya no agarraron mucho de esa etapa, ¿verdad? Yo crecí como Monseñor Arrieta, además terriblemente conservador, obviamente muy cercano al Partido de Liberación Nacional. Sin embargo, el Arrieta de los 80, que yo estudié, en la época en la que yo no había ni nacido, era un Monseñor Arrieta que asumía ciertas posiciones progresistas interesantes, ¿verdad? Justamente de eso no pude hablar por tiempo, pero el último capítulo, que es del 86 al 91, viene toda la crítica que hace la Iglesia Católica al modelo neoliberal que en Costa Rica se está instaurando, o neoconservador. Eso es en términos económicos, ¿verdad? Todo el proyecto de reforma social y política, de recortes presupuestarios a la educación, a la salud, al presupuesto a la vivienda, de recortar el papel del Estado y el tamaño del Estado y de expulsar gente del trabajo, que lo empieza Luis Alberto Monge, después Oscar Arias y después Calderón Fournier. Todo ese proyecto la Iglesia Católica lo critica muchísimo. De hecho, hay un libro publicado por Jorge Arturo Chávez, en el que él publica artículos, donde Jorge Arturo Chávez, dominico, ¿verdad?, de los más importantes, y además con formación de economista, lanza una protesta y una crítica muy fuerte a todas estas reformas. Y después también el Monseñor Arrieta se va contra estas reformas de los gobiernos. Entonces hay un rompimiento, ¿verdad?, y ahí principalmente contra el PUSC de los años 90 con don Telmo Vargas, que era un liberal muy radicalizado y que planteaba que la forma de que Costa Rica saliera adelante económicamente era con estas reformas de recortes presupuestarios y de ajuste estructural. Ustedes lo estudiaron en el colegio como los programas de ajuste estructural, ¿verdad? No sé si todavía se estudiarán, pero se supone que deberían. Entonces, bueno, este trabajo, estas preguntas que hacía el compañero Anderson, sí, digamos, la Iglesia Católica se supone que está dividida entre los sectores conservadores y progresistas, es como el gran esquema que uno hace, pero está clarísimo que en ambos bandos o en ambos bloques políticos ideológicos hay una gran diversidad, ¿verdad? Hay tendencias, tanto así que en el sector progresista, como hablábamos ahorita, bueno, está la teología de la liberación, pero también está la teología del pueblo, que es una teología más moderada. El Papa Francisco es de la teología del pueblo, se formó en esa tradición política y teológica en los años 60, en Argentina y en los 70. También está la teología de la revolución, que es una teología que es abiertamente marxista y que opta por la vía armada para hacer cambios. De esos ya casi no queda ningún teólogo, básicamente. El más famoso de ellos era Giulio Gerardi, que era teólogo italiano. No Monseñor Gerardi, que mataron en Guatemala en 1998, que fue un asesinato espantoso. Monseñor Gerardi lo mataron en Guatemala en 1998 por ser parte
de los informes de las comisiones de la verdad sobre la guerra en Guatemala y denunció un montón de cosas. Monseñor Gerardi también era un teólogo cercano a la teología de la liberación y fue asesinado, pero no estoy hablando de Monseñor Gerardi, sino Julio Gerardi. Entonces, bueno, de la teología de la liberación queda muy poco. Dentro de los conservadores, de los grupos conservadores hay muchas tendencias, ¿verdad? Yo ahí puse una lámina donde hablaba de algunas de ellas. Quizá la más radicalizada es la de Tradición, Familia y Propiedad, que era un movimiento abiertamente extrema derecha y muy tradicionalista y que fue muy fuerte en Argentina y en Brasil, ¿verdad? Y que posiblemente hoy en día está atrás del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Fue parte del núcleo central de votantes católicos junto con las iglesias neopentecostales, eso está clarísimo. Pero Tradición, Familia y Propiedad fue el que movilizó los votos para Jair Bolsonaro, igual para Milei. Ese es el catolicismo de extrema derecha, digamos, de Milei en Argentina. De manera que todo esto siempre está en conflicto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, y las escogencias de los papas, que todos yo creo que están informados un poquito de eso, también pasan por ahí, digamos. El Papa Francisco era muy incómodo para los grupos conservadores por estar siendo asesorado por teólogos de la liberación como Leonardo Boff y Frei Beto, ¿verdad? Que son brasileños. Bueno, entonces, es más o menos como eso. Sobre el asunto de si trabajaba solo el discurso y la acción política, bueno, yo trabajé más que todos los discursos de la prensa, pero en realidad uno podría trabajar la acción política. Sin embargo, a partir de lo que salía en la prensa, uno puede ver que, bueno, hubo acciones concretas que se tomaron en cuenta. Yo quise trabajar eso, pero eso es para otro trabajo, para otra investigación. En la tesis de doctorado no me hubiera dado tiempo, ¿verdad? Tenía que graduarme algún día. Imagínense que duré casi 9 años en hacer esta investigación para terminarla, la mitad de la edad de muchos de los que están aquí, y realmente era demasiado cansado. Entonces, en otro momento trabajaré la acción política de estas agrupaciones, porque a mí me parece que lo más importante que había que hacer aquí para reconstruir todo eso es hacer entrevistas. Pero para hacer entrevistas hay que hacer otra tesis y otra metodología, y tengo que ir a hablar con todos estos sacerdotes. Hablé con muchos, pero las entrevistas yo las usé solamente como una herramienta secundaria para ubicarme mejor en cómo reconstruir esto, pero no la usé como fuente primaria de primera línea, digamos. Entonces, aquí a mí me parece que lo fundamental es lograr hacer entrevistas, porque así es como uno puede reconstruir el imaginario social y el imaginario político que tenían los religiosos en los años 70 y 80, ¿verdad? Por otro lado, bueno, sí, en Costa Rica, la otra discusión sobre 1948, claro, esa guerra civil marca la política anticomunista y antisindicalista en nuestro país, y una iglesia católica que es profundamente antisindicalista y anticomunista hasta 1979-80, cuando entra en auge la teología de la liberación. A mí me parece que hay un quiebre muy importante, y si algo uno le podría, digamos, reconocer a Monseñor Arrieta, es que Monseñor Arrieta permitió la libertad de pensamiento hasta un punto, ¿verdad? Primero defendió a la iglesia, defendió la libertad de expresión de los sacerdotes entre 1979 y hasta 1985. Entre el 85, cuando Ratzinger y Juan Pablo II se ponen más agresivos y tornan directrices más agresivas contra la teología de la liberación, Arrieta dice, bueno, ya, digamos, es suficiente, ¿verdad? Y ahí empieza la persecución también contra sacerdotes católicos costarricenses. Costa Rica fue el único país de América Latina donde no hubo un solo religioso católico, hasta donde yo sé, asesinado por motivos políticos, ¿verdad? Pero todos los demás países tienen listados de víctimas que fueron asesinadas por ser católicos o cristianos y asumir una posición de la teología de la liberación o una posición política, ¿verdad? Pero sí hubo persecución en Costa Rica, tanto así que ese boletín que ven ahí, y que ahí esos señores religiosos que ven ahí en esa caricatura, lo que están haciendo es la figura de la hoz y el martillo. La foto no es tan buena porque es un periódico de 1982, una cosa así. No recuerdo de qué fecha era, pero en esa imagen, bueno, esos sacerdotes que están haciendo una hoz y el martillo, bueno, eso representa la radicalización de ese periódico, del Boletín Iglesia Solidaria. Esos sacerdotes de Boletín Iglesia Solidaria firmaban como anónimos. Ese boletín se vendía anónimo en Heredia, principalmente, llegaba a todas partes, a más partes del área central del país, pero era anónimo. ¿Y por qué era anónimo? Cuando hablé con los creadores de este boletín, que se siguió publicando en los 90s, señalaban que lo hacían para evitar la persecución de la iglesia, de la élite de la iglesia, de la jerarquía eclesial, ¿verdad? La iglesia institucionalizada. Es decir, Monseñor Arrieta tenía tanta presión de los grupos de poder en Costa Rica que dijo, le voy a poner alto a estos sacerdotes y a estas revistas y a estos boletines. Sin embargo, lograron seguirlo publicando en anónimo. Yo, digamos, de todos los periódicos que los revisé todos, del 79 hasta el 92, no hay nadie encargado, digamos, en las firmas.
¿verdad? Muy gracioso de alguna manera, porque uno dice, ¿por qué pasaba? Y claro, pasaba porque evitaban que los persiguieran. Así evitaban que los persiguieran. Después todo el mundo se dio cuenta quiénes eran, igual los persiguieron. Pero el objetivo del anonimato era ese, ¿verdad? Sí, digamos, los sacerdotes en Costa Rica, como todos, ¿verdad? Yo crecí en una familia súper católica y fui muchos años a misa, aunque ustedes no lo crean. Todavía me llevan a misa a veces, me llevan los domingos por razones familiares, ¿verdad? Yo entro y hago un análisis de discurso de del sacerdote, a ver qué dice, ¿verdad? Y uno encuentra cosas muy interesantes todavía, a ver qué dicen. Entonces, en realidad, bueno, a veces cuesta poder seguirles la línea política ideológica. Yo he hablado con muchos, no les gusta hablar de lo político ideológico abiertamente, cuesta muchísimo, y son muy ambivalentes, muchos de ellos. Bueno, sí, Enrique Bolaños o el padre Morera, por ejemplo, en unos momentos apoyaban las revoluciones, apoyaban los movimientos de la teología de la liberación, y en otros salían con un discurso furibundo anticomunista. Entonces es como esa cuestión que ahí traté de dejar claro en que algunos de ellos no tenían una línea política ideológica muy clara. Bueno, hay gente aquí en la universidad que es así todavía también. Entonces yo no vería que fuera tanto problema, porque también uno encuentra compañeros y colegas que un día están de un lado y otro día de otro, ¿verdad? En todas partes pasa. Bueno, los partidos políticos también, ¿verdad? Costa Rica es un país que constantemente apela al eclecticismo. El eclecticismo es cambiarse, ¿verdad? Para ver cómo uno se moldea un poco mejor. Bueno, eso muy rápidamente, sí, lo del Partido Unidad Social Cristiana, que preguntaba la profesora. Sí, digamos, vean muchachos, yo les voy a hacer una aclaración y una advertencia para las elecciones de febrero. Yo no les voy a decir por quién votar, cada quien tiene derecho a decidir por quién va a votar, pero lean muy bien los programas de trabajo y los programas de gobierno. Y yo les voy a decir algo muy claramente, y con eso no voy a tener ningún tipo de problema, digamos. El Partido Unidad Social Cristiana es cualquier cosa menos cercano al catolicismo social en este momento, ¿verdad? O por lo menos en los últimos 30 años. Desde Calderón Fournier en 1990, el Partido Unidad Social Cristiana no es nada social, ni tiene nada que ver con el cristianismo social, ni mucho menos con la teología de la liberación. Es un partido político que está totalmente del lado de las clases empresariales y de los grupos de poder en Costa Rica, de los terratenientes y de los grandes banqueros. Y así de sencillo es, ¿ya? Y lo ven todos los días en las posiciones políticas de los diputados, y lo vemos todos los días en los actos de corrupción de los que han sido denunciados. Estudien ustedes los actos de corrupción contra el Partido Unidad Social Cristiana, son un montón desde los 90s. Yo acá rato veo eso en clases, ¿verdad? Durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez fue una cosa terrible, en el gobierno de Abel Pacheco, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vayan a votar y les gustan estos temas, revisen bien los programas. Porque sí, efectivamente la teología de la liberación es una corriente de pensamiento, y otra cosa es el socialcristianismo, digamos. El socialcristianismo son las reformas Rerum Novarum de 1891, 1892, de ahí viene como el proyecto reformista de la Iglesia Católica, con León XIII, con el Papa León XIII. Las Rerum Novarum intentan detener el ascenso del anarquismo y el socialismo y el feminismo en Europa en 1895, en ese contexto. Y después el catolicismo social, bueno, pues trata de aplicar una reforma social para evitar la revolución. Y al final, bueno, no sé, en Costa Rica en los años 1983, casi 100 años después, tenemos el Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Pero el Partido Unidad Social Cristiana a mí me parece que nunca tomó los postulados de la teología de la liberación, ni tuvo que ver con eso, ¿verdad? Sí, lo del Salvador y Costa Rica, bueno, comparativamente hablando, son dos países que tuvieron históricamente casos muy diferentes, ¿verdad? En El Salvador había una guerra civil y había una agresión muy fuerte del papel de Estados Unidos contra el movimiento de resistencia, la guerrilla, y cualquiera que alzara la voz iba a ser asesinado, y eso fue lo que pasó. Estamos hablando de 75,000 muertos en la guerra civil en Centroamérica, en El Salvador, solo en El Salvador 75,000 muertos. Entre ellos la mayoría, muchos eran del movimiento guerrillero y de las comunidades eclesiales de base, y la mayoría también eran sindicalistas o campesinos o intelectuales, ¿verdad? ¿Cómo sucedió al final en 1989 con el asesinato de Martín Baró y Segundo Montes y el caso de Ignacio Lacuría, que era el rector de la universidad? Imagínense ustedes el asesinato de un rector de una universidad en 1989, ¿verdad? Es decir, una cosa escandalosa. Era una situación escandalosa lo que estaba pasando en El Salvador, tan escandalosa como el genocidio en este momento en Gaza, y nadie dice nada, y nadie mueve un dedo, y nadie quiere meterse, porque todo el mundo está aterrorizado y todo el mundo está muerto de miedo de que quien diga algo o se meta, le va a llover también, ¿verdad? Y nada más para darles un ejemplo, el domingo atacaron Túnez a la flotilla por la liberación de Gaza, que lleva medicinas y alimentos, la atacó un dron.
obviamente son dron del ejército israelí, y hoy atacaron Qatar, ¿verdad? Porque ahí están los negociadores del movimiento de Hamas negociando con Estados Unidos cómo van a poder detener este genocidio, ¿verdad? Entonces, el que se meta le llueve también, y en los años 80 estaba así el panorama. Solo lo que decía el profesor Javier, sí, ya para terminar, sí, el movimiento de Ronald Reagan bombardeó y dio millones de dólares para formar una gran cantidad de iglesias neopentecostales en Centroamérica. Esa es otra discusión que luego podríamos tener. Esas iglesias tenían la idea y el proyecto de contrarrestar la teología de la liberación. Está claro que esto es un espacio de disputa. Yo recuerdo el Club 700, en los años 90, uno encendía el tele y estaba el Club 700, era un predicador que hablaba desde su posición de todas las cuestiones, pero el predicador tenía un montón de mensajes políticos, ¿verdad? Salía en tele todos los días, Club 700, en América Latina y en Costa Rica. Los Institutos Libertad, que se fundaron con todos los millones de dólares que dio Reagan a Centroamérica, eran institutos que básicamente lo que tenían como objetivo era contrarrestar a todo este movimiento social y político, y todo esto, digamos, en nombre de la civilización, la democracia, la libertad, las tradiciones cristianas. Pero esa era la máscara, ¿verdad? Esa era la apariencia del asunto. La esencia era que el proyecto de Reagan estaba matando a miles de personas por detrás, ¿verdad? Esa era la esencia del conflicto. Bien, entonces digamos que sí, las iglesias neopentecostales estuvieron muy fuertes. Yo tengo familia en Limón y tengo familia en zonas bananeras y he andado por ahí desde que era joven, desde que era niño, y todas esas zonas, muchos de aquí posiblemente son de zonas rurales o costeras, están llenas de iglesias. Lo que ustedes tendrían que hacer es, cuando van a la iglesia, ponerle atención. Yo sé que casi no le ponen atención a lo que dicen, ¿verdad? A veces uno se duerme ahí, pero si le ponen atención, hagan un análisis de qué es lo que les están diciendo a nivel político e ideológico y saquen sus conclusiones para ver, digamos, qué tan religiosas y espirituales son esas iglesias, o más bien, como estamos señalando, estas iglesias están lanzando una gran cantidad de mensajes políticos, sociales e ideológicos en todo momento, ¿verdad? Y ese es el papel que tienen. Y bueno, y así lo hace Estados Unidos, desde Reagan hasta Bush, padre, Bush hijo, y ahora con Donald Trump. Bueno, básicamente sería como eso para poder salir al recreo y muchas gracias. Queremos agradecer al doctor Jorge Barrientos Valverde, a la magíster Mónica Ulloa Gómez por su invaluable aporte durante esta primera actividad de la Cátedra Enrique Macaya Lama. A todos ustedes, público presente, a quienes nos han seguido también por las redes, muchísimas gracias y tengan muy buenas tardes.